Tienen diferente forma y diferente matiz, pero unidas por los años, mis penas o mis engaños, como sucesión de daños, son escaleras en mí. Guadalupe Amor. Soy Gonzalo Fuertes Semelas, de segundo de Bachillerato Internacional en el IES Rosa Chacel. En esta presentación haré una reflexión sobre la famosa obra de teatro de Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera. La escalera de Historia de una escalera es el lugar donde transcurre toda la trama de la obra. A medida que uno va leyendo la obra, o escuchándola si se va a una representación, se da cuenta de la gran importancia de esta escalera. Pero, ¿la importancia es tal que se la pueda considerar como un personaje? Comencemos primero reflexionando sobre qué supone la escalera dentro de la obra. Las obras que siguen una estructura propia del teatro clásico respetan las tres conocidas unidades: tiempo, lugar y acción. Seguir esta estructura ha sido bastante popular en la historia de la literatura. Sin embargo, en el siglo XVII, Lope de Vega, en su arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, proponía la ruptura de estas tres unidades, lo que fue un paso adelante más hacia la libertad de creación de literatura. En Historia de una escalera, en concreto, no se respeta la unidad de tiempo, ya que la trama transcurre en 30 años, 10 años entre el primer y el segundo acto, y 20 años más entre el segundo y el tercer acto. Y tampoco se respeta la unidad de acción, ya que mediante el diálogo de los personajes se transmiten al espectador varias historias, de las vidas de dichos personajes y de otros acontecimientos de ellas, para dar más realismo a la obra. Pero a pesar de la ruptura de estas dos unidades, la unidad de lugar se respeta. Todos los diálogos de los personajes y todas las acciones que se llevan a cabo de forma directa ocurren en la escalera, en un mismo escenario. La escalera, el espacio, es un personaje más que siempre está presente. Siempre está presente. La escalera es testigo de todos los acontecimientos que se producen en la obra. Tiene los mismos conocimientos sobre lo que ocurre que el espectador, ya que lo que no ocurre ahí no lo sabe ni él ni ella. Por esto, a la escalera se le puede atribuir una función de identificación con el espectador. Ambos asisten la historia. El escritor argentino Pablo Yudkowsky ha declarado varias veces su opinión a favor de que los lugares pueden ser también personajes. Por ejemplo, en una ocasión dijo: «Creo que en todas mis novelas los escenarios no solo acompañan a los personajes, sino que se erigen en uno de ellos. Un escritor amigo mío siempre me pide que, de una buena vez, me siente a escribir una novela cuyos personajes sean solo los escenarios, los espacios. Es un hermoso desafío, porque invita a indagar sobre los límites de la escritura narrativa». En una entrevista en otra ocasión, un periodista le comentó lo siguiente: «En todas las novelas, el espacio geográfico da forma a las subjetividades o se corresponde, de alguna manera, con el estado espiritual de los protagonistas». A lo que Pablo respondió: «Claro, porque los escenarios también son personajes. Son tan protagonistas como Bastián, como Bernabé o Pasa. Rosa, un pueblo costero del sur de Brasil; Chillar, un pueblo agrícola de la provincia de Buenos Aires, así como un palomar alineado sobre el cablerío de un barrio porteño en enero y a la siesta, o un corredor de plátanos o tipas que acompañan el andar de una cuadra de Buenos Aires. Esos sitios son piezas centrales en mi escritura, porque aportan el tono, permiten que la obra encuentre su propio registro más allá de los verbos que la hagan andar». Por supuesto, todo esto es aplicable a la obra de Buero Vallejo. El espacio se trata de otro personaje porque tiene sus propias características, su propia espiritualidad o influencias sobre el resto de personajes. Tiene, por decirlo de algún modo, su propia personalidad, como otro personaje más. La escalera es merecedora de estar hasta en el título. La obra se llama Historia de una escalera. Se puede tomar el punto de vista de que lo principal no es la acción de las personas que aparecen en la obra, sino lo que sucede en la escalera simplemente por suceder en ella. Es decir, que lo que no sucediera en la escalera no tendría sentido para la escalera. Es ella la que no cambia, la que está ahí en todo momento. No es solo un personaje, sino que además es la protagonista. Lo que pasa es que en una escalera no actúa, sino que padece, porque es un objeto inanimado. Pero no por eso deja de ser un personaje o incluso protagonista. A continuación se relata un hecho interesante a tener en cuenta en la reflexión de que la escalera es un personaje. Al comenzar el tercer acto,
Paca realiza la siguiente intervención. ¡Qué vieja estoy! Tan vieja como tú. Uf. Y qué sola. Ya no soy nada para mis hijos ni para mi nieta. Un estorbo. Pues no me da la gana de serlo, demontre. ¡Oh! ¡Qué escalerita! Ya podía poner ascensor el ladrón del casero. Hueco no falta. Lo que falta son ganas de rascarse el bolsillo. En cambio, mi Juan la subía de dos en dos, hasta el día mismo de morirse. Y yo que no puedo con ella, no me muero ni con polvorones. Bueno, y ahora que no me oye nadie, ¿yo quiero o no quiero morirme? Yo no quiero morirme. Lo que quiero es poder charlar con Generosa y con Juan. Pobre Generosa, ni los huesos quedarán. Y que me haga un poco más de caso mi nieta, de monte. Todo esto es un monólogo interior de Paca que pronuncia en voz alta. ¿O acaso es una conversación unilateral con la escalera? Parece incluso que las pausas que hace Paca no son sólo para descansar, ya que está subiendo la escalera, sino también para escuchar las posibles respuestas de ésta en su imaginación. Una característica relevante de lo que podríamos llamar la personalidad de la escalera es el casinillo. Este lugar es un elemento que aporta profundidad al personaje de la escalera. El casinillo es la parte oscura, velada y oculta que cualquier personaje no demasiado simple tiene. Con el casinillo se hace patente la función de testigo de la escalera. No hay secretos para ella. Juan Carlos Reinaldos, profesor de literatura, declara que el casinillo es el espacio de las confidencias. Recoge y transmite las informaciones sobre los movimientos políticos del exterior y muestra los afectos y el desamor. Una vez que consideramos que la escalera es un personaje, a pesar de ser un objeto inanimado, viene el análisis de la personificación como figura literaria. Dentro del contexto realista de la obra, sería incoherente atribuir una personificación a la escalera. La personificación es la atribución de cualidades humanas a objetos, animales o plantas, claro. Como ya se decía anteriormente, la escalera, como objeto que es, no se mueve, no habla, no actúa, simplemente sufre. Por ello, no tiene ninguna cualidad humana, ni física ni psicológica. No hay personificación. Una de las características de un ser humano es que realiza acciones. Sin embargo, la escalera padece las acciones. La diferencia es el tipo de verbos, predicativos y copulativos, respectivamente. Pero en ambos casos, humanos y escalera son los sujetos de la acción. Por ejemplo, tenemos al cartero que envía la carta, verbo predicativo, y al destinatario que la recibe, verbo con función copulativa. Así que al ser sujeto de la acción, ya sea poniéndola en marcha o padeciéndola, se es el protagonista. Como conclusión, citaré un fragmento de un estudio sobre historia de una escalera realizado por Enrique Baena a partir del Congreso de Literatura Española Contemporánea en 1990. La escalera es el escenario que hace posible la consideración colectiva de los personajes. Ciertos críticos señalan que la propia escalera es uno de los personajes fundamentales de la obra de Boro Vallejo. Lo más importante de esa pieza dramática es que en ella el protagonista no habla. El personaje principal y fundamental, inmóvil y mudo, es la escalera de la historia escénica. Todo está ahí centrado y concentrado. ¿Dónde? En los peldaños desgastados y gimientes por los que pasaron los ágiles y alegres pies de los cortejos de bodas y bautizos, por los que descendieron, cuidadosos y lentos, las pisadas grávidas de los que llevaban sobre los hombros los pesados ataúdes. Por último, en las siguientes diapositivas aparecen las fuentes consultadas, así como los enlaces a las páginas web de las cuales se han conseguido las imágenes.